Hola hermano, buen día. Lunes 26 de mayo de 2025. Hay un boom acá. Un boom como la gasolina que hace boom o el diésel que hace boom. Nos han estado mamando y nos están mamando a los bolivianos. Y esto es concreto. En el Paraguay, lo que el paraguayo paga por litro de gasolina además que se utiliza en la Fórmula 1, en la Fórmula 1, una de las mejores gasolinas del mundo, extraída del yacimiento Brent. He hablado siempre del petróleo Brent, es uno de los mejores petróleos y la gasolina sale del petróleo. En el Paraguay se paga por litro 5 bolivianos. Hoy. Y eso que el Paraguay paga peaje a la Argentina para importar combustible, porque importa combustible, todos importan combustible, todo el mundo importa combustible. Paga un peaje a la Argentina por el paso a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque el Paraguay es mediterráneo igual que Bolivia, pero de nacimiento. La diferencia es que Bolivia no lo es de nacimiento, sino por la Guerra del Pacífico. Y paga alrededor de 40 millones de dólares al año. Ese pago Bolivia se ahorra, no lo hace, porque existe el Tratado de 1904 con Chile, que le da a Bolivia una amplia facultad de libre tránsito por los puertos chilenos, particularmente Arica, Antofagasta y Mejillones. Si le quitamos eso, tenemos que en Bolivia, si Bolivia importara petróleo, si en Bolivia operara, por ejemplo, esta misma compañía Shell, el boliviano pagaría cerca de 4 bolivianos por litro y por una de las mejores gasolinas del mundo que se utilizan en la Fórmula 1. Pero vamos desglosando esto. El precio, y me han pasado el precio de la gasolina Shell en el Paraguay, lo podemos ver acá, me han pasado este dato importante, acá podemos ver, ¿verdad? El precio es de 5.860 guaraníes, el producto Shell fórmula regular, benzina, o sea gasolina. 5.860 guaraníes. La benzina regular. Shell se llama este producto Shell fórmula regular. Luego hay otros, como las super gasolinas de mayor calidad, como hay en Bolivia también, ¿verdad? Esos 5.860 guaraníes equivalen a 0.73 dólares. Y esos 0.73 dólares equivalen a 5,03 bolivianos, 5 bolivianos. Eso es en la realidad lo que paga el Paraguay por litro de gasolina. Y repetimos, de gasolina Shell, que es una de las 7 hermanas del petróleo de la que hemos hablado en un programa anterior, que si nos sigues habrás visto y sabrás de lo que estamos hablando. El Paraguay, como veníamos diciendo, paga un promedio de 1.3 dólares por tonelada, por cada tonelada que pasa por la hidrovía Paraguay-Paraná, entre ellas el combustible. Lo cual, según estimaciones y según datos de un medio internacional, el portal del Agro, Valor Agro del Paraguay, una revista importante sobre temas industriales y de comercio exterior, nos dice que el cobro de peaje costaría 40 millones anuales, 40 millones de dólares anuales para el Paraguay, el cobro del peaje que ha impuesto la Argentina ya hace unos 3 años atrás, el año 2022. Aún con ese coste por demás, el paraguayo paga 5 bolivianos por litro de gasolina. Entonces, estimados amigos, gente, esto refuerza nuestra tesis
y nuestra propuesta de salida al callejón de la amargura de la crisis de combustible en Bolivia, que es esta. Bolivia debe abrir las puertas a las grandes compañías, a las que son herederas o a las mismas 7 hermanas del petróleo, para que importen directamente el petróleo que producen. Porque esa mamada de autorizar a los privados a que importen petróleo es pues una cojudez. No existe privado que tenga el suficiente esqueleto para meterse en el negocio del petróleo donde han estado los Rockefeller, donde está Shell, Gulf y otras. No existe en Bolivia. Entonces eso es simplemente un acto distraccionista para seguir el gobierno en el negocio harto lucrativo del petróleo que no quiere soltar de la gasolina. Porque el privado lo que debe hacer es ver, pobrecito, ¿no? A ver dónde voy a comprar gasolina a los que compran de los productores y son intermediarios que reciben su ganancia y por ende convertirse en intermediarios de los intermediarios. Y es por ello que el costo sube y en Bolivia venderían a un dólar más o menos el litro o tal vez un poco más. Eso no sirve y es una martingala, un engaño más del gobierno para no soltar este lucrativo negocio del petróleo, de la gasolina, del diésel y todo lo demás. Porque la famosa subvención no existe. Hemos ya hecho un cálculo, nosotros, documentado, sobre el costo real y hemos llegado a la conclusión de que pagaría en el peor de los casos el Estado boliviano unos 3 bolivianos por litro de gasolina y de diésel. Por litro de gasolina. Y nosotros pagamos 3.80 por litro de gasolina. Entonces, en lugar de haber subvención, hay una ganancia, debería haber, mejor dicho, una utilidad grande para YPFB y para el gobierno central por la gasolina, y esa mamada de la subvención no es más, no va más, no existe. Por eso me da mucha pena aquellos pseudo economistas, analistas y los candidatitos de oposición, ¿no?, que dicen que la subvención, hay que quitar la subvención, siguiéndole el juego a lo que dice Evo Morales, ¿no?, que también ha salido a hablar de quitar la subvención. Es una mamada total. Una mamada total. Lo que aquí existe es un serio capitalismo de Estado, mercantilismo de Estado, que ha creado 8 empresas YPFB, YPFB Chaco, YPFB Andina, YPFB Refinación Logística, una fanfarrullada de empresas, capitalismo salvaje puro y duro, entre las cuales se reparten el negocio del petróleo y de la gasolina. Unos que están metidos en la producción de petróleo, dicho sea de paso, asociada con transnacionales. Vamos, las transnacionales ya operan en Bolivia. YPFB opera mitad y mitad más o menos, mitad y mitad, campos donde se produce petróleo y del petróleo sale la gasolina, con transnacionales como Repsol, española, una gran empresa también de petrolera del mundo. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? ¿De qué nacionalización hablamos? Pero la diferencia está, y por eso hablábamos que existe una especie de alcahueterío, porque opera YPFB con las transnacionales, como Repsol, para producir el petróleo. Y una vez sacado, porque no le da el cacumen a YPFB para sacar el petróleo, producirlo, entregárselo todo a YPFB para que éste refine en Cochabamba y en Santa Cruz y produzca gasolina final y petróleo y el lubricante de YPFB que está inundado el mercado, ¿verdad? Y otras cosas más, combustible de aviación, etc. Entonces YPFB se va con el oro para venderlo por todo lado, pero aún así no puede hacer un carajo.
Ahí está el problema. Ahí está el problema, bro. Para eso le gusta al gobierno meterse con transnacionales, para que operen y le den el petróleo y hecho a los buenos digan, estamos produciendo petróleo y refinar, pero ni así poder hacer las cosas. La única solución, la solución concreta, y esto yo no lo digo de hoy, yo lo digo de hace, por ejemplo, el 2017, cómo pasa el tiempo, estamos hablando de 8 años atrás. En este reportaje claroscuro de la política del gas en el gobierno plurinacional y de los hidrocarburos en general, en el semanario Nación, que dirigía yo, publicábamos, por ejemplo, una estadística, una torta de las compañías, de las empresas que operan en el sector de hidrocarburos, en este caso, por ejemplo, en el gas en Bolivia. Vamos a ver que está plagada de empresas transnacionales, es esta torta, ¿verdad? Ahí se puede ver que está Petrobras, producción bruta de gas natural por empresa, fuente Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. La que más opera, la que más produce en realidad gas natural, esto al año 2016 aproximadamente, era Petrobras, que es la azul. Petrobras 46%, Repsol, EIP Bolivia S.A. el 30%, muy por debajo YPFB Andina, el invento del gobierno de YPFB, con un misérrimo 10%, YPFB Chaco con un misérrimo 9%, Pluspetrol, luego Pluspetrol Bolivia, British Gas Bolivia, Vintage Petroleum Boliviana, Petrobras Argentina S.A., Total EIP Bolivia, la francesa, Macpetrol S.A., todo el mundo está acá metido, no hay tal soberanía. Y no está mal, pero donde debería en realidad, para que el boliviano no pague las facturas de un gobierno atrabiliario, errabundo y cogitabundo, que se está yendo a pique en realidad, donde deberían estar las transnacionales es en el abastecimiento de combustible, sin que por ello deje de vender también YPFB su gasolina, sí que lo sigo haciendo. Pero la propuesta concreta es esta, porque tampoco aquellos que dicen va a venir ya un nuevo gobierno y pamplinas, ingenuidad. Aquí no es arte de magia que venga un nuevo gobierno y todo se arregló, no señores, mucho menos cuando vemos el nivel harto que desear que dejan aquellos candidatos de oposición o precandidatos. Una lástima a mi modo de ver, ¿verdad? Entonces, y esto es rápido, que operen, se debe abrir las puertas a que, por ejemplo, Shell pueda vender en Bolivia gasolina y diésel. Y la ventaja está, un comentario nos decía algún amigo que se pagaría por demás, que no sé cuánto. Bueno, acá estamos hablando con datos concretos, con el ejemplo real del Paraguay. Y la gran diferencia está, por eso no es lo mismo que la autorización que hicieron a los privados, que es una boludez total. Está en que, por ejemplo, Shell produce petróleo, produce gasolina, es operadora directa del yacimiento Brent, del petróleo Brent, que es uno de los mejores, y con lo cual tu motor, tu querido motor, va a reír de felicidad. Se va a alegrar como no sabes, no tienes idea. Tu motor, tu auto, tu esfuerzo, tu ahorro, tu deuda, etc. Porque es un combustible de calidad. Hoy no sabemos a ciencia cierta qué combustible consumimos, compramos, de qué petróleo se hace. No dice eso el gobierno cuando debería decirlo. Así como bombardea con que no se puede descargar por las olas, lo cual es una estupidez. Existen olas hace siglos y nunca ha habido este tipo de desabastecimiento, por favor. Siempre se ha importado también petróleo por ahí, por ese lado. Absurdo, absurdo.
lastimoso, deplorable. Shell opera directamente el yacimiento Brent, donde se produce petróleo Brent en el Mar del Norte, en la costa noreste de Escocia. De ahí saca el petróleo del cual refina y hace gasolina. Y esa gasolina la lleva al Paraguay. ¡Qué suerte tienen nuestros hermanos guaraníes! Al ser directamente la productora y la vendedora, no caemos en esta martingala de caer con revendedores, como los revendedores de entradas para la Libertadores, ¿verdad? Intermediarios. No, el productor directamente nos vende, y como en el Paraguay, el paraguayo paga 5 bolivianos por litro, pero en Bolivia podemos pagar menos porque no pagamos ese peaje que Shell Paraguay paga a la Argentina para importar el combustible por la hidrovía Paraguay-Paraná, porque el Paraguay no tiene soberanía en el mar, no tiene puertos soberanos, igual que Bolivia. Por eso decíamos, a grosso modo, que Bolivia podría pagar unos 4 bolivianos por litro de gasolina y quizá unos 4.50 por litro de diésel en el peor de los casos, o sea, en el caso en el cual pague más, y no tener nunca desabastecimiento. Y paralelamente puede seguir, esto no significa que se vaya a coartar a YPFB, la empresa bandera de los bolivianos, no, sigan nomás, señores de YPFB, produciendo, importando, lo que fuere, vendiendo su gasolina, a ver si así se esfuerzan un poco más. Esa es la única salida, porque de lo contrario esto no va a dar para más. Se ha hablado de que las reservas de gas se están empeñando, de oro, perdón, se están empeñando, rifando, vendiendo, qué sé yo. No se sabe a ciencia cierta qué pasa, no lo podemos decir, pero sí han caído brutalmente las reservas internacionales de Bolivia. Todo porque el gobierno no sabe ya de dónde sacar dólares para importar combustible, y esa no es la salida. Nos vamos a quedar sin reservas a este paso. Este país se va a hundir. Y para no quedar mal y decir que no hayas filas, el gobierno no sabe de dónde ya sacar dólares. Hasta nosotros nos hemos quedado sin dólares, de nuestros dólares. La propuesta es esa y es concreta. Y una voz nacional debería surgir en este sentido. Hay que abrir las puertas a estas grandes empresas, y pueden hacer muy bonitas estaciones donde, con un cafecito de por medio, como ocurre allá en Paraguay o en todo lado, tengamos paz, tranquilidad, progreso, trabajo, abastecimiento pleno de combustible que hace mover un país. ¿Y cómo se relacionan las cosas, gente? ¿Cómo se relacionan las cosas? El Tratado de 1904, que nos da un beneficio de no pagar costos onerosos que los países mediterráneos pagan, como el Paraguay. Hoy, 26 de mayo, fecha de la batalla del campo o del Alto de la Alianza, ocasión precisa para leer mi libro Del Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, donde te vas a enterar además de los entresijos del Tratado de 1904 con Chile y de la clave que encierra también para hacer y tener abastecimiento hoy de combustible en Bolivia. Además, un homenaje a los 200 años de Bolivia, nuestro país, nuestro querido país, en este libro de casi 500 páginas, que lo puedes pedir. En la descripción está el link de WhatsApp. Estamos en Oruro y te lo enviamos a toda Bolivia. Seguimos.